Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al segundo día del seminario Ética y Anticorrupción. En esta tarde contamos con la participación del magíster Miguel Eduardo Costaín Vázquez, juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrá encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Debe hacer clic y solicitados en el formulario. Es importante mantener sus cámaras encendidas, colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otros, mientras dure el proceso académico. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas para la cual deberán utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar su micrófono. Agradecemos que los participantes que deseen hacer sus preguntas sean concretos y específicos sin exceder del tiempo necesario. A continuación le damos la palabra al doctor Miguel Costaín. Estimado doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos. Hoy sí tenemos, como les decía el día de ayer, una jornada un poco más interactiva, un poco más interesante. Ayer veíamos un poco el tema de principios reglados. Hoy vamos a estar revisando ya un poco más el tema mucho más directo y que tiene que ver específicamente con lo que tiene que ver con compliance. Entonces, solamente les voy a pedir unos 2-3 minutos para poder buscar, ubicar la presentación y poder atender con ustedes. ¿Sí? Entonces, aprovechen para que vayan a ver una taza de café o algo y estén ya listos en unos 2-3 minutos para inmediatamente poder iniciar. Estimados doctores, por favor no olviden realizar su registro. Se ha colocado el link respectivo para que procedan a hacerlo. Muchas gracias. Bien, hasta poder ubicarlo, más bien vamos a conversar un poco más y por qué dentro de una política anticorrupción, hoy por hoy, no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica, existe esta nueva tendencia en la cual el Ecuador, desde el mes de agosto de 2021, ha adoptado por incorporar la importancia de los criterios de manuales normativos de cumplimiento. Situaciones que antes evidentemente no existían, el Ecuador no era parte de esto, pero insisto, desde agosto del año 2021 ya el Ecuador adaptó su normativa para que no solamente en el ámbito privado, sino que también en el ámbito público exista esta disposición de manuales de integridad o manuales de cumplimiento normativos de integridad, que toda la doctrina, y no solamente la doctrina, sino hoy por hoy el derecho positivo ha establecido que se denominen como sistemas de compliance. Entonces, ¿qué es un compliance y por qué es importante que todas las empresas lo puedan tener, pequeñas, medianas, grandes? ¿Por qué es importante que no solamente las empresas del ámbito privado, sino que también la nueva tendencia ahora de que las empresas públicas lo deben de tener? Y no solamente las empresas públicas, sino que también el Estado debe de tener directamente toda la normativa de compliance, es precisamente para garantizar una transparencia en general. Creo yo que Latinoamérica ha sido bastante clara en el tema, la mayoría de los países lo tienen. Nosotros en el Ecuador quizás hay un error de técnica legislativa al momento de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, porque si nosotros revisamos el Código Orgánico Integral Penal, vamos a ver que las empresas que tengan estos criterios de compliance o programas de cumplimiento normativo, al momento de implementarlas, se establece que no son un eximente de responsabilidad, sino que viene a ser un sistema donde se atenúa la responsabilidad. Entonces, al momento en que se atenúa la responsabilidad, hablamos de que evidentemente sí es importante que lo puedan tener, pero igual no se evita el proceso penal. Esto en la práctica a veces no suele sentar cierto. El hecho de que existe un programa de cumplimiento normativo, es muy difícil hablar de una pena atenuada en una persona jurídica. La pena atenuada, por ejemplo, en una persona natural es muy sencillo ejecutarlo porque hay reglas claras del propio código.
Si una pena que tiene si la pena es de 5 a 7 años, por ejemplo, hay en todo caso una disposición muy clara en la cual se tiene una... Deme un minuto, por favor. Bien, les pido mil disculpas, tuve que moverme de ambiente, había un poquito de bulla donde me encontraba. Entonces les decía que lo que existe en el Ecuador, a diferencia de lo que pasa en todo el mundo, o en Latinoamérica propiamente dicho, es de que normalmente en Latinoamérica el hecho de tener un programa de cumplimiento normativo determina un eximente de responsabilidad. Situaciones que son distintas, que son diversas, por ejemplo, a las que pueden existir en el Ecuador. En el Ecuador nosotros tenemos un sistema donde se atenúa la responsabilidad. Entonces, les decía que es un poco complejo hablar de una pena atenuada de una persona jurídica. Si yo hablo de una pena atenuada de una persona natural, esto es sencillo, porque el propio código me da los pisos, los rangos para poder establecer hasta dónde yo puedo disminuir la punibilidad. Si la pena viene de 5 a 7 años, yo sé que puedo poner la pena mínima reducida en un tercio, pongo una pena atenuada. Pero es muy difícil hablar de una pena atenuada respecto a la persona jurídica sobre la cual no tenga un criterio de compliance. Entonces, o que lo pueda tener. Entonces, esto realmente en la práctica es muy complejo. No he conocido aún algún proceso realmente sobre estos temas donde se alegue el tema, ¿no? Porque realmente no ha existido. Pero sí creo que aquí, en este punto, hay una parte de un error de técnica legislativa, porque realmente aquí en el artículo 49 lo que debió implementarse fue que cuando existan los criterios de cumplimiento normativo, estos criterios de cumplimiento normativo determinen el eximente de la responsabilidad penal. Entonces, básicamente de esto se trata el tema. Ahora, ¿por qué es importante tener una política anticorrupción en la empresa privada, en el Estado y en todos lados? Es precisamente por esta reforma. Cuando se reforma el Código Orgánico Integral Penal, aparece una serie de incorporación de normas como prevención de políticas de corrupción. Y dentro de ellas hay algunos delitos que son muy interesantes. Hay un delito en particular que es muy interesante, que a veces pasa mucho desapercibido, pero que está ahí, está tipificado, y habría que ver en qué momento existe o no algún proceso penal sobre este tema. Un delito importante que es el delito de corrupción en el sector privado. Entonces, los actos de corrupción en el sector privado, que viene a ser un delito nuevo, que ataca básicamente una especie de cohecho activo-pasivo entre privados, y el delito de peculado entre privados, precisamente también puede vincular o incluirse a la persona jurídica. Y al momento de incluirse a la persona jurídica, el único momento de poder evitar esta situación y que esto evidentemente no pueda pasar es poder tener estos programas de cumplimiento normativo y criterios de compliance. ¿Qué es entonces un compliance? El compliance es un programa de prevención. Tiene doble finalidad. Primero, trata de prevenir que no ocurran o que no se puedan cometer ciertos delitos, pero no solamente eso, porque a veces es imposible que muchas veces en la empresa, que muchas veces en el Estado, que muchas veces en una empresa pública se puedan cometer delitos, porque a veces se pueden cometer. Pero lo que hace el programa de cumplimiento de integridad básicamente va a ser si detecta el momento en el cual se comete uno de estos delitos o se pretende utilizar a la empresa o se pretende utilizar el aparataje del Estado para poderlos cometer, cortar inmediatamente el tema y la propia empresa, el propio Estado, la propia institución, procesar las denuncias pertinentes a la propia fiscalía, de ser el caso, para que se pueda investigar. Se entiende entonces que las empresas que puedan tener estos programas de integridad o programas de cumplimiento normativo están
teniendo una doble finalidad. Primero, prevenirlas, y segundo, en el evento en que esto ocurra, inmediatamente estas empresas lo que pueden hacer es proteger todos los activos que puedan tener. Esa es realmente la razón de ser de un programa de cumplimiento, la razón de ser de un programa total de integridad. De esto básicamente es lo que se busca, de esto es básicamente lo que se quiere. Ahora, en el desarrollo normalmente de un programa de cumplimiento normativo, en el desarrollo de un programa de integridad como tal, en todos estos programas, absolutamente en todos, no se podría comenzar a implementar un programa de compliance sin antes entrar básicamente sobre la base de un orden correctamente societario y estatutario debidamente regularizado. Entonces, hay dos temas aquí muy importantes, al menos en el ámbito privado, y esto es que la empresa sobre la cual se pretenda implementar un programa de integridad, un programa de cumplimiento, tenga básicamente dos temas interesantes. Esto es, primero, el buen gobierno corporativo, y segundo, si es una empresa familiar, el buen gobierno de familia. Son dos temas que vienen a ser muy importantes. Hoy por hoy, la nueva tendencia sobre los temas de compliance es de que las empresas públicas también tengan un buen gobierno corporativo. Entonces, las empresas públicas, que hay muchas hoy por hoy, al menos en el Ecuador, la nueva tendencia es que puedan tener todas las empresas públicas un buen gobierno corporativo, porque eso ayuda a tener un mejor manejo sobre el tema de compliance. Ahora bien, el compliance como tal va a tener también son dos tipos o dos clases de compliance. El primero, el compliance originario, el original, el que se cree en su primer momento, que viene a crear una política de prevención en todo sentido para la empresa, en todo sentido para el Estado, en todo sentido para la empresa pública. ¿Cuáles son estos temas que se previenen o que se pretenden proteger con el tema del compliance en general? Se pretende proteger temas tributarios, temas administrativos, temas comerciales, temas contractuales, todas las situaciones que pueden derivar en problemas estructurales y que generen a la larga sistemas de corrupción que no necesariamente lleven a marcar delitos tipificados, pero que sí generen a la larga un impacto en la imagen. Entonces, trata de protegerlos a través de un sistema de compliance. Pero sin embargo, asimismo, como existe el compliance, también la nueva tendencia, y es realmente a la cual se ha sumado el Ecuador, es que existe un compliance penal. ¿Qué se entiende entonces por un compliance penal? El compliance penal viene a ser un programa de integridad o programa de cumplimiento normativo que trata de prevenir en función del giro comercial de una empresa, en función de la actividad de cierta institución del Estado, en función del giro que pueda tener una empresa pública, que esa empresa pública, que ese Estado o en su defecto que una empresa privada pueda ser utilizada para crear fachadas, pueda ser utilizada para poder generar ciertas políticas para cometer delitos. Y no solamente eso, sino que también se puede proteger en este caso a la institución, a la empresa o a la empresa pública de que las personas que forman parte de esta empresa, las personas que forman parte, en este caso, de la institución, ejecuten o cometan ciertos delitos como tal. Entonces, esto a la larga viene a ser la nueva tendencia en una política anticorrupción como tal, en general, y que se encuentra claramente establecida en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, hay, yo digo siempre, tres pilares fundamentales en este tema. El primer pilar fundamental, lo que tiene que ver con el buen gobierno corporativo y o de familia, dependiendo en qué área se pretenda analizar. Segundo, lo que tiene que ver con la implementación de un compliance. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la implementación de un compliance penal. ¿Cuál va a ser el resultado? La protección íntegra de esta institución o la protección íntegra de una empresa. Muchas veces me preguntan quién certifica estos temas, si realmente puede haber una certificación global sobre el tema del compliance o qué instituciones la pueden tener. Y la respuesta es no, nadie lo certifica. Pero quizás lo más cerca de una política anticorrupción que puede existir es precisamente el hecho de que podamos tener algo que se denomina o algo que se llama como la ISO antisoborno. Entonces, tener una ISO antisoborno viene a ser a la larga un buen sistema de validación. El hecho de que, por ejemplo, imagínense una institución pública tiene una certificación ISO antisoborno,
de ISO, anticorrupción y políticas, quiere decir que habla muy bien de esa institución, o en su efecto una empresa que pueda tener esta política antisoborno y una política anticorrupción habla igualmente muy bien del tema, indistintamente de la protección que puede existir sobre cada una de estas situaciones. Entonces, en términos sencillos, a lo que me refiero en el tema de la importancia de poder tener un criterio o un sistema de compliance, tiene que ver no solamente por la reforma que existe en el Código Orgánico Integral Penal, sino también por la importancia a nivel de reputación y a nivel de imagen que pueda tener no solamente el Estado, sino también las instituciones como tal. Llegará el momento en el cual no es el caso ecuatoriano, quiero aclarar, porque no hemos generado aún esa cultura de que puedan tener todas las empresas o instituciones del Estado un programa de integridad, un compliance global. Por diferentes circunstancias, muchas veces no se quiere crear, muchas veces no hay la intención de hacerlo, muchas veces no se quiere hacerlo, que a veces es lo peor, y otras ocasiones en las cuales no se conoce realmente si esto sea adecuado o no. Entonces, ya sea por desconocimiento o con conocimiento y sin el interés de hacerlo, el Ecuador aún está muy lejos de comenzar a implementar este tipo de programas. Y más aún en el momento en el cual nosotros tenemos falencias normativas en nuestra propia ley que determinan este tema que les he dicho yo, que tiene que ver con el eximente versus la pena atenuada de la persona jurídica. Entonces, aquí yo creo que es algo que en su momento habría que plantear alguna reforma como tal para hacer más atractivo el hecho de que todas las instituciones del Estado y las empresas puedan tener obligatoriamente un programa de cumplimiento normativo y de integridad como el sistema de compliance que lo pueda llevar hacia un sistema antisoborno. Entonces, básicamente esa es la gran estructura. Ahora, ¿qué tiene que contener un compliance? ¿Cómo se lo tienen que elaborar? ¿Cómo tendríamos que validarlo? Eso es muy importante. Quienes estemos en la administración de justicia, en el momento o en cualquier momento tal vez tengamos que comenzar a valorar algo respectivo sobre este tema o que la empresa diga, un momento, yo tengo una política anticorrupción, tengo un manual de integridad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir cuando hay un paper compliance, por ejemplo, esto es un compliance de papel que simplemente no sirve para nada, o cuando realmente hay un buen programa de integridad? Entonces, ¿qué significa un compliance? ¿Cómo podemos distinguir un compliance? Y bueno, el compliance, como yo lo decía, es un programa íntegro. No es un documento, eso es un paper compliance. Muchas veces se confunde el compliance con el entregable que se puede tener sobre algún reglamento. El reglamento interno, por ejemplo, de una empresa no es un compliance. No podríamos hablar, insisto, de que el compliance, no podríamos hablar de que el programa de integridad es simplemente una hoja de ruta escrita en un papel. Va mucho más allá. Si hay, obviamente, un documento o hay mucha ilustración normativa, si hay un articulado efectivamente, pero esto se complementa no solamente con el articulado, sino con el levantamiento de la información, la identificación de los riesgos, la generación de los programas de prevención, la designación de un comité de cumplimiento o lo que se conoce hoy por hoy como un Officer Compliance y finalmente con la capacitación completa hacia todo el personal de la institución del Estado, de la empresa pública o de la empresa en particular. Entonces, ahí se cierra el círculo. Se entendería entonces que cuando todo esto ocurre y cuando el comité de cumplimiento o el Officer Compliance esté permanentemente generando monitoreo diario, mensual o semanal, conforme se requiera, ese sistema está funcionando. El propio compliance se entiende que no va a esperar a que alguien externo presente una denuncia por el cometimiento de un delito cuando es la propia empresa la que logra detectarlo y presentarlo y someterlo inmediatamente a las autoridades. Ese de un programa de cumplimiento normativo. Es por eso que aquellas empresas que hoy por hoy en el mundo tienen este tipo de programas, a la larga, el crecimiento que pueden tener es mucho mayor. Generan mayor seguridad, generan mayor estabilidad, generan mayor rentabilidad para sus propios empleados porque sus acciones siempre van a estar valorizadas hacia arriba. Y en cuarto lugar, hay países del mundo como los Estados Unidos en los cuales se premia este tipo de políticas de integridad. Entonces, quiere decir que acá a la larga sí existe ese beneficio que puede ser bastante importante.
Entonces, esto como pequeña introducción, ¿no? Que lo quise poner sin pasarles ningún tipo de láminas. Ahora sí vamos a ver ya el tema de las... voy a proceder a compartirles pantalla y vamos a comenzar a ver ya directamente el tema de los programas de integridad como tal. Entonces, acá vamos a tener ya directamente algunas cosas de las cuales yo les he estado indicando. Entonces, básicamente, ¿qué es su compliance? Es lo que les decía, un conjunto de medidas internas adoptadas por cualquier agente económico determinado. O sea, quiero aclarar que el agente económico hoy por hoy no solamente viene o tiene que ver con la empresa privada, ya no es así. El compliance o el programa de integridad yo creo que es incluso mucho más importante que el propio Estado a través de sus instituciones implementen sus propios programas y cumplimiento normativo de integridad. Es incluso mucho más importante en esta situación. Sin embargo, toda la doctrina y la práctica empresarial, por así decirlo, ha determinado que el compliance sea adoptado inicialmente por las empresas como tal. ¿Para qué sirve tener el compliance? ¿Qué puedo ganar yo con un sistema de cumplimiento normativo? Primero, impedir o reducir al mínimo los riesgos de infracciones de normas de competencia, tratar de actuar con mayor rigidez si se convierten en estas amenazas en concreto. Insisto, el programa de cumplimiento me sirve para dos cosas. Primero, para prevenir. Esa es la intención, esa es la idea. A la larga, prevenir todos los sistemas que puedan existir en política anticorrupción. Absolutamente todos. Se tratan de prevenir. No solamente el tema de los delitos, sino temas laborales, administrativos, contractuales en general. Se previene todo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la propia empresa, al ser, o el Estado, a la larga, que está representado a veces por muchas personas, nunca va a poder prevenir las situaciones que las propias personas se encuentren ejecutando. O sea, hay una limitante. Por más programa de integridad que tengamos, no podemos controlar a la gente que pueda dirigirlo o a la gente que lo esté administrando. No podemos controlar muchas veces la actividad del gerente comercial, del gerente financiero. No se puede controlar la actividad de las personas que dirigen a la larga las empresas o las instituciones. Sin embargo, por eso el compliance, en el evento en el cual ya no se pueda prevenir y logre detectarlo, el propio programa de cumplimiento normativo, a través de sus canales de denuncias y a través de los propios comités de cumplimiento o el Officer Compliance, pone a conocimiento inmediatamente. En el ámbito privado, por ejemplo, de la Junta General, que es el máximo organismo, o fuera del ámbito privado a través de instituciones del Estado, que son los máximos, las cabezas a la larga de ciertas instituciones. Lo importante es que en este caso el comité de cumplimiento o el Officer Compliance, si nosotros queremos hablar de un orgánico funcional, no va a depender en este caso y no va a depender de quienes dirigen las instituciones. Viene a ser una especie de departamento totalmente distinto que tiene una autonomía completa, de tal suerte que en el evento en que la Junta o en su efecto quienes dirigen instituciones cometan ciertos delitos, automáticamente se comienzan a procesar todas estas denuncias a través de su propio canal de denuncias. Eso es lo interesante. Por eso es que muchas veces se suele confundir el hecho de tener un Officer Compliance con tener un auditor interno. Yo siempre digo es totalmente distinto. El auditor interno o la auditoría lo que hace es revisar lo que ya se actuó. La auditoría revisa números en frío. La auditoría revisa lo que previamente se ejecutó. La auditoría en ningún momento va a prevenir situaciones. Pero el Officer Compliance, a diferencia del auditor interno, sí puede lograr prevenirlos. Entonces, he aquí la importancia de poder tener a la larga estos criterios o manuales de cumplimiento normativo que permiten a la larga poder adoptar cada una de estas situaciones. Entonces, trata de prevenirlos, sí, pero también trata a la larga de poderlos corregir cuando existan ciertos temas sobre los cuales se ejecutan en concreto ya las amenazas. Es decir, cuando este tema existe, automáticamente el Officer Compliance o el Comité de Cumplimiento inmediatamente lo puede ejecutar. A través de todos los programas de cumplimiento, cada una de las empresas logra reforzar los valores éticos que pueda tener, el valor del compromiso en políticas anticorrupción, y yo creo, muy probablemente, y
y seguramente el Ecuador ha de estar en esa misma línea, que incluso los próximos procesos que podrían existir en general, hablo administrativos, ¿no? De contrataciones en general, de todos estos temas, debería de requerirse o podría requerirse algún programa de cumplimiento normativo para proceder inmediatamente con esa contratación, que sería lo más transparente para el Estado también, porque no solamente el Estado lo tiene, sino que lo exige y la empresa lo exige, y ahí a la larga hay una correlación de muchas situaciones donde se pueden comenzar a transparentar una serie de procesos de contratación en general. No solamente en el sector público, hablo también en el sector privado. Y digo esto ¿por qué? Porque tradicionalmente hemos conocido que, por ejemplo, la inobservancia a un proceso de contratación o el ejecutar un acto inobservando expresas disposiciones legales, en el Ecuador ha sido un delito desde la vigencia desde el año de 1985, cuando se creó el delito de peculado antiguo, que era el peculado por concesión de contratos. Es decir, el hecho de que exista o se le permita a una persona hacer expresamente negocios con el Estado inobservando expresas disposiciones legales, netamente deficiencias contractuales. Algo que en el Ecuador cambió en el año 2014, pasó a llamarse tráfico de influencias, y luego, a raíz de agosto del 2021, se eliminó el tráfico de influencias y se lo devuelve hoy por hoy al delito de peculado. En el artículo 278 vamos a encontrar, si la memoria no me falla, literal E, que habla de el tema de que las contrataciones se hayan ejecutado ir observando expresas disposiciones legales. Entonces, en el Estado esto siempre ha existido. La diferencia es que también desde agosto del año 2021 no solamente existe en el Estado, sino también entre particulares. Es decir, que hoy por hoy el ejecutar un proceso de contratación afectando la libre competencia o básicamente poniendo ciertos temas directamente con situación de preferencia para una persona, podría encasillar uno de estos delitos nuevos, que tiene que ser el delito de acto de corrupción dentro del sector privado. Entonces, esto también podría pasar. Entonces, la única forma de evitarlo, porque a veces por desconocimiento también se podría ejecutar, es simplemente entender estos programas o cumplimientos normativos de integridad. Que insisto, tal vez para muchos de ustedes es un tema nuevo o realmente cosas que a veces pensamos que no existen, pero no existen. El hecho de que no hayan realmente procesos sobre estos temas no quiere decir que no existan, realmente existen. Bien, ¿por qué motivo existen el tema o cuál es la historia del tema del compliance o de dónde viene o por qué motivo se creó, por qué motivo se implementó? Pues bueno, esto viene a raíz o debió de existir desde el año 2014. Porque en el año 2014 es donde viene la gran reforma. Ustedes deben, de los que manejan materia penal, deben de comprender que viene el cambio desde lo que tenía que ver con el sistema técnico clásico o causalista, entramos a un sistema funcionalista penal, y en el sistema funcionalista se eliminan las acciones como tal y se crean las conductas. Entonces, la conducta, que viene a ser penalmente relevante, viene a ser una evolución dogmática para poder incluir la responsabilidad de la persona jurídica. Y en esta responsabilidad como tal de la persona jurídica, hablando directamente de la responsabilidad penal de la persona jurídica, es donde realmente viene este tema de los cambios como tal. Quiero aclarar acá también que al hablar todo lo que nosotros podamos conversar acá, el hecho de que deba de tener, yo siempre digo esto, la empresa pública, el Estado, un programa de compliance, no lo debemos confundir en cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica es exclusivamente en el ámbito privado. No hay una responsabilidad penal de la empresa pública, por ejemplo, o del Estado. La responsabilidad penal eso no existe, no hay eso. Toda la doctrina ha sido muy clara en este sentido que esto no procede. No podríamos hablar, por ejemplo, de la responsabilidad de hablar de un proceso penal en contra de una empresa pública. Eso no existe. Sin embargo, el hecho de que la empresa pública o el Estado no pueda ser procesado penalmente no quiere decir que las personas que formen parte de estas instituciones o de estas empresas no puedan cometer delitos.
Es por esto que es importante indicar que, si bien es cierto, hay esta diferencia conceptual, no es menos cierto que el programa de cumplimiento normativo bien puede ser utilizado tanto en el Estado como en el ámbito privado. Pero todo el antecedente, como lo he dicho, tiene que ver con el establecimiento de la responsabilidad penal, en este caso de la persona jurídica. Y la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene su génesis, su antecedente en el año 2014, cuando se resolvió, cuando finalmente se tomó la decisión de implementar esta conducta penalmente relevante. ¿Para qué? Para agregar la responsabilidad penal de la persona jurídica, al menos en el caso ecuatoriano. Esta responsabilidad penal de la persona jurídica, al menos en el caso ecuatoriano, debe de entenderse igualmente en que no todos los tipos penales son admisibles como responsabilidad penal de la persona jurídica. Más bien por el contrario, solamente por un sistema de números clausus se entendería que ciertos delitos, aquellos únicamente que tengan una pena en concreto, pena específica sobre estos temas, puedan ser considerados al respecto. Yo discutí mucho tiempo este tema, incluso fui de una tesis contraria en un momento, indicando que era factible que todos los tipos penales pudiesen tener a la larga cada uno de estos temas. Sin embargo, hoy por hoy esto ya está claramente establecido, claramente definido, y se ha llegado a la conclusión finalmente de que únicamente ciertos tipos penales son admisibles en la responsabilidad penal de la persona jurídica. No hay más. Y dentro de todos estos tipos penales sobre los cuales puede existir una responsabilidad penal de la persona jurídica, quiere decir que en este momento podríamos hablar de que se analizarían los criterios de implementación del compliance. Entonces, esto es el antecedente básicamente de por qué motivo se puede tener un compliance, en el caso ecuatoriano, dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica como tal. El objetivo no es solo la existencia de una organización preventiva de detención y de denuncia de infracciones penales ante las entidades fiscales después de cometido el riesgo amparado por la ley. La idea es construir programas de cumplimiento, elementos de atenuación, de responsabilidad penal de las personas jurídicas encaminadas a validar o legitimar la existencia de la capacidad de autorregulación privada y la potestad estatal corporativa. Es decir, para todos. La idea del programa de cumplimiento es reducir el índice de conflicto que podamos tener dentro del programa o dentro de ciertas situaciones en el ámbito penal. Ahora bien, ¿cuál viene a ser a la larga la finalidad que puede tener todo este sistema como tal? ¿Cuál viene a ser cada uno de estos criterios y por qué a la larga pueden existir? El compliance reúne o agrupa todas las normas y regulaciones establecidas dentro del Estado en que se lo pretende implementar. Ingresa igualmente acá también los estándares internacionales que buscan luchar contra la corrupción. Hoy por hoy se entiende que no solamente el Ecuador, sino una serie de países del mundo están suscritos y forman parte de muchos programas de lucha contra la corrupción. Lo que busca entonces el compliance es el cumplimiento de todas las normas y regulaciones establecidas por parte del Estado. Esto se analiza mucho en el ámbito privado en función del giro comercial que pueda tener la empresa o la persona jurídica. Si hay una empresa, por ejemplo, que tiene que ver con una comercialización, distribución e importación de ciertos materiales, entonces se entiende que estos tres giros comerciales son los que se tienen que proteger con un sistema de cumplimiento normativo. Y que en el evento en que se pretenda utilizar a la empresa para algún ilícito como tal relacionado con este tipo de giro comercial, exista esta especie de antivirus, por así decirlo, como el programa de cumplimiento normativo, que determine detectarlo y finalmente implementarlo. Hay una función de prevención, como ya lo he dicho acá en algunas ocasiones, donde se ejecutan a la larga ciertos sistemas que pretenden cuidar el ejercicio de las actividades productivas y comerciales, evitar y prevenir la comisión de ciertos actos ilícitos. Si a pesar de esta función preventiva persisten o sobrevienen infracciones penales, el segundo elemento del compliance, como lo he dicho acá, es lo que trata de actuar. No se lo pudo prevenir,
perfecto, viene un proceso penal, entonces hay que mitigar básicamente el proceso penal haciendo conocer, en este caso, a quien dirige la investigación, que esto es la fiscalía, que la empresa tiene un programa de cumplimiento normativo que lo ha puesto en marcha y que está coadyuvando y presenta toda la información relativa sobre cada uno de estos temas en general. Estos temas del compliance, hay muchas cosas que han pasado en el Ecuador en los últimos tiempos y quizás hubiese sido una gran herramienta, muy buena, por así decirlo, en el campo bursátil, por ejemplo. Hay muchas cosas que han pasado en el Ecuador en los últimos años y que tal vez se hubieran logrado prevenir en el área bursátil si hubiese existido un programa de cumplimiento normativo. Es decir, si hubiese implementado alguna empresa en general un programa de cumplimiento normativo, a la larga hubiesen protegido cada uno de sus activos como tal y únicamente existiría el proceso en contra de una persona, las personas que ejecutaron estos temas. Pero a la larga el compliance tiene una función preventiva y esa función preventiva cuando fracasa viene la función de mitigar, ¿no? La función de mitigar es que se pone inmediatamente conocimiento, en este caso de las autoridades, la existencia de este tipo de ilícito. ¿Es lo mismo un compliance que un reglamento interno? Podríamos decir que es lo mismo el hecho de que pueda existir un programa de cumplimiento e integridad a un reglamento interno. ¿Es lo mismo? La respuesta es no. No es lo mismo un compliance que un reglamento interno. Son dos cosas totalmente distintas. Para empezar, todas las empresas ordenadas o medianamente organizadas van a tener un reglamento interno. El Estado, por ejemplo, tiene un orgánico funcional y todas las instituciones tienen un código de ética. Y es que no podemos confundir lo que es un orgánico funcional, un manual, con lo que tiene que ver con un código de ética en este sentido. Entonces, eso realmente no ocurre, no es correcto. Entonces, aquí hay un error conceptual referente a estos temas porque evidentemente no sucede así. Entonces, acá lo que existe básicamente es la diferencia entre un reglamento interno estructural que determina ciertas falencias administrativas o con consecuencias laborales, hablando de una empresa en particular o hablando de una empresa pública, y en el Estado, el hecho de que existan normas. El Estado tiene realmente, dependiendo cómo se vaya a manejar, está la Ley Orgánica de Servicio Público, que es clarísimo, pese a que el ámbito de talento humano lo recoge el Ministerio de Trabajo, de Relaciones Laborales, pero es distinto. Pero el reglamento interno no es un compliance. El reglamento interno es solo eso, un reglamento. Que el reglamento interno pueda ser parte del programa de integridad, sí, eso sí se puede. Pero no podemos decir que porque tenemos ya un reglamento interno tenemos un sistema de compliance. Entonces aquí eso es una de las primeras falacias y los primeros errores que a veces suelen existir. El compliance es una herramienta que evita el procesamiento penal. Y no solamente el proceso penal evita el cometimiento de infracciones y además de eso, también trata de prevenir otro tipo de situaciones. El compliance efectivamente debe guardar estrecha relación con el contenido del reglamento interno, que es lo que acabo de decir. Ello garantiza la existencia de un sistema de reacción disciplinario idóneo. Entonces, aquí hay una diferencia realmente entre el programa de cumplimiento normativo y el reglamento interno. Entonces, el reglamento interno no previene. El reglamento interno simplemente nos da reglas claras. Y el programa de cumplimiento lo que hace es tener un sistema de autorregulación. Y esa autorregulación depende de las normas internas, las infracciones que existan en los determinados países y cuáles son las que pueda cometer o no la empresa o cuáles son las que pueda cometer o no quien actúa a nombre, en este caso, de la empresa. ¿Cómo se puede ejecutar a la larga un programa de compliance? Básicamente por una empresa, hay empresa o Estado o empresa pública. Esto realmente va para todos y de hecho es uno de los temas más importantes para poder distinguirlo sobre el paper compliance y sobre lo que tiene que ver con la realidad del reglamento interno. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en consideración respecto aquí a toda esta lámina. Yo me voy a permitir resumirla y apartarme un poco tal vez de lo que dice esta situación. Paso número 1, organización estatutaria de la empresa
o la organización orgánico-funcional directamente de parte de la institución del Estado o de parte de la empresa pública. Es lo primero. Revisar entonces si hay o no un buen gobierno corporativo para poderlo establecer. En el caso de la empresa privada y en el caso de Ecuador, concretamente, la Superintendencia de Compañías ya hace mucho tiempo estableció la imperiosa necesidad de que exista este sistema de buen gobierno corporativo. Y esto a veces es algo que pasa desapercibido. Entonces, pero es importante que exista el buen gobierno corporativo, para empezar. El paso número 2, si es que existe el buen gobierno corporativo y si es que la empresa o la institución está debidamente organizada, va a ser inmediatamente el levantamiento de información. Levantamiento de información ¿en base a qué? En base a la actividad que pueda estar realizando la empresa, la institución o la empresa pública. ¿Cuál es la actividad que está desarrollando? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la oferta que está brindando? ¿Cuál es su grupo objetivo hacia el cual se está dirigiendo? ¿Cuál es a la larga el servicio como tal que pueda existir? Hay algunas personas con la mano levantada, Maritza, yo creo que podemos dar paso sin problema. Entonces, me avisas más bien si es así para poder contestar a cualquier pregunta que exista. Ya, mi doctor, vamos a dar paso a Janet Lobatón. Le escuchamos. Buenas tardes. La doctora Janet Lobatón está habilitada, por favor. Vamos con el doctor Guillermo Morocho, por favor. Buenas tardes. Una preguntita antes que avancemos más adelante. El oficial de cumplimiento del compliance ¿tiene alguna relación de dependencia o cualquier tipo de relación con la empresa privada en este caso? Está silenciado su micrófono. Disculpe, no entiendo la pregunta. Me decían que si el Officer Compliance forma parte de la empresa. Exactamente, si forma parte de la empresa o tiene alguna relación directa con los gobiernos, con el gobierno de la empresa. Claro, debe de tener una relación directa porque es parte de la empresa. Es parte de la empresa. La diferencia es que el Officer Compliance o el Comité de Cumplimiento no van a depender directamente de la Junta como tal, tienen una autonomía. Porque normalmente a veces puede existir ciertos temas relativos a los gerentes o a las personas que forman parte como socios y accionistas y que estas personas que son socios y accionistas o quienes dirigen a la empresa están cometiendo ciertos delitos utilizando a la empresa. Entonces, imagínense ustedes que el Officer Compliance o el Comité de Cumplimiento le reporte a la Junta y la Junta es la que esté haciendo algo. Entonces, no funciona así. Hay una autonomía total sobre este tema. Déjame explicar un poco más la diferencia entre el Officer Compliance y el Comité de Cumplimiento. Esto depende del modelo que se implemente, porque el Officer Compliance es uno solo. En el sistema bancario ecuatoriano, hoy por hoy, todos los bancos tienen un Officer Compliance, porque hay un sistema de prevención de lavado de activos que el Ecuador ya lo tiene implementado hace algún tiempo. Entonces, ustedes van a ver que los bancos tienen su Officer Compliance. O sea, bueno, deberían de tener un Officer Compliance, todos. Pero el comité de cumplimiento es distinto. En el comité de cumplimiento quiere decir que hay un programa de compliance más grande y no se deposita la responsabilidad en una sola persona, sino en un comité. A ese comité de cumplimiento debería de preparárselo sobre toda la actividad como tal y es el que va a tener la responsabilidad de realizar el monitoreo de los riesgos, el monitoreo de la alerta. Y si ese comité de cumplimiento o ese Officer Compliance recepta el monitoreo de la alerta, inmediatamente lo procesa a través de algo que se llama canal de denuncias. Entonces, esto se va a poder implementar en la práctica cuando ese comité de cumplimiento o cuando ese Officer Compliance, si bien es cierto a nivel estructural, forma parte de la empresa, no es menos cierto que no depende de ciertas autorizaciones como tal de la Junta. Entonces, aquí hay esta diferencia que puede ser importante.
Ahora, ¿qué es más conveniente para las empresas como tal? Por ejemplo, hay ciertas empresas, por ejemplo, que puede ser más conveniente por temas económicos tener solo un Officer Compliance. Hay otras empresas que pueden tener un comité de cumplimiento. Si es el Estado, lo ideal, el Estado es muy grande y las instituciones del Estado son a veces muy grandes, lo adecuado es que puedan tener un comité de cumplimiento. Ese comité de cumplimiento tiene ya una hoja de ruta, entonces a la larga puede comenzar a trabajar de una forma mucho más adecuada. Entonces, pero a la larga, este comité de cumplimiento lo que hace es tratar de prevenir todo este tipo de situaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí depende, forma parte de la empresa, pero no va a reportar en este caso directamente hacia la Junta. Ahora, el manejo que pueda tener el comité de cumplimiento o el Officer Compliance va a ser posterior a la implementación del compliance. De hecho, el compliance va a funcionar en el momento en que exista claramente ya toda la tramitología y que se lo ponga en práctica. Voy a poner un ejemplo sencillo. Una exportadora, una exportadora, una persona que tiene el giro comercial de exportar cosas y tiene un contenedor. Y resulta que en el contenedor tienen sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, dentro del levantamiento de información y dentro por ejemplo, de los programas de prevención, está, por ejemplo, que la persona que tenga que hacer la revisión del container tenga que ingresar al sistema y generar inmediatamente la revisión. Mandar la fotografía con la hora en ese momento, aparte de su marcación biométrica, en ciertas horas para saber que el container está correcto. Entonces, ¿qué resulta si tal vez esa persona que tenía que pasar esa información a una hora determinada no subió la información? Entonces, el propio programa, a través de su propio sistema informático que debería de existir, lanza una alerta a su Officer Compliance que le puede llegar en cualquier momento. El Officer Compliance o el comité de cumplimiento recepta esa alerta y puede determinar que algo sucede. Envían inmediatamente a su propio canal de denuncias la alerta para procesarlo, extraen las cámaras respectivas y se dan cuenta de lo que ha pasado. Puede ser que lo logres detectar, o puede ser que no se logre detectar. Eso es un compliance en la práctica. Si no tienes un compliance diseñado de esa forma, sino que solamente tienes una serie de articulados o manuales, eso, por ejemplo, para la jurisprudencia española, más que todo, viene a ser un compliance de papel o un paper compliance. Y ese paper compliance, en la práctica, según la jurisprudencia española, debería ser incluso un agravante, porque tú estás pretendiendo desplazar la responsabilidad penal a luego de tener un compliance, cuando realmente lo que tienes es un compliance de papel. Entonces no te va a servir. Entonces, esta es la diferencia importante. Por eso es que todo eso que yo he explicado acá se lo puede conseguir siempre y cuando el comité de cumplimiento funcione de forma independiente. Hay que recordar que en el Ecuador existe también una autoría mediata. Recuerden que la autoría mediata básicamente domina o se estructura por defecto de organización. Entonces, si nosotros ubicamos al comité de cumplimiento debajo de la Junta General o debajo de la persona que lidera, en este caso una institución, se podría generar algún tipo de eficiencia como tal que podría afectar algún tipo de situación. Entonces, lo mejor es no enfocarlo de esta forma. No sé si de pronto te respondí o me fui por otro lado. Si tenemos más preguntas, vamos directamente, Maritza, no hay ningún problema. Sí, creo que hay más personas que levantaron la mano. Yo no puedo dar paso, Maritza. Entonces, si pueden darles paso, no hay ningún problema. Ya, mi doctor, es el doctor Guillermo Morocho. Por favor, active su micrófono. Doctor, ¿qué sucede en ese marco normativo? ¿Qué sucede con los productores que entregan sus productos a las exportadoras, que son las que definitivamente hacen y realizan las transacciones comerciales a nivel internacional? ¿Los productores estarían exentos de algún tipo de control con esta normativa? No, son dos temas distintos. Por eso yo hablo de enfocar correctamente los giros comerciales que se puedan tener. Porque una cosa, por ejemplo, puede ser el giro comercial que puede existir, por ejemplo, en una comercializadora, como tú lo dices,
porque hay una cadena de producción. Si yo, por ejemplo, soy un bananero, entonces yo me encargo de la producción de banano, yo soy el productor como tal. Si yo soy el productor, entonces yo paso a la primera cadena que va a ser la intermediación. Voy directamente a la empresa más grande que me compra y que es la que va a colocar hacia la exportación. Entonces, la exportación va por otro lado, pero todo esto tiene que ver no para personas naturales, sino para personas jurídicas. Entonces, tendrías que ver si ese pequeño productor tiene o no una personería jurídica, tendrías que ver si esa comercializadora o ese intermediario tiene una personería jurídica y el exportador si la tiene que tener obligatoriamente. Pero tendrías que ver realmente si hay una persona jurídica o no. Decirte si tiene o no tiene responsabilidad por eso es muy, muy complejo. Entonces, no podríamos hablarlo en abstracto, sino aterrizándolo sobre casos concretos. Gracias, doctor. Bien. Maritza, sigamos. ¿Más preguntas? Vamos directamente con las preguntas. No tenemos, doctor, más preguntas. Ya, perfecto. Entonces, Continúa. acá vemos, les decía yo que era el esquema correcto para poder ejecutar el sistema del programa de integridad o programa de cumplimiento, cómo se tendría que enfocar, pero esto que tenemos directamente en la lámina es realmente lo que de pronto podría aparecer como ciertas situaciones importantes. Por ejemplo, el hecho de poder ejecutar los controles, el hecho de poder generar una formación y una difusión adecuada, el hecho de mantener un mecanismo de detección y sanción, la institucionalización que puede existir, el sistema de evaluación periódica, el análisis de riesgo y finalmente el código de ética, de conducta y políticas de la empresa. De hecho, una de los primeros pasos que se va o que debería implementarse, por así decirlo, en los programas de cumplimiento normativo de integridad es básicamente la generación de un código deontológico, el código de ética. Los códigos de ética, de hecho, si ustedes revisan el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, habla básicamente de que el manual de integridad o cumplimiento normativo debe de contener los códigos de ética respectivos. Todas las instituciones del Estado hoy por hoy, mucha atención con esto, por eso ayer veíamos el tema de Bangalore, pero todas las instituciones del Estado hoy por hoy tienen, bueno, no sé si todas deberían de tener un código de ética estructurado. Y es un código de ética que, a diferencia de los códigos deontológicos, también puede conllevar a ciertas sanciones y responsabilidades. Entonces, y esto es algo que hoy por hoy tienen prácticamente todas las instituciones del Estado, estos códigos deontológicos o códigos de conducta. Entonces, lo primero que se va a realizar en este tema tiene que ver directamente con esta situación del código de ética o el código de deontológico o código de conducta. Esto creo yo que es una de las cosas de pronto que pueden ser mucho más importantes. Vamos a aprovechar, les voy a pedir unos minutos porque el computador se me está descargando hasta poderlo cargar un poco y de paso hacemos un receso de unos 15 minutos, ¿ok? 10 a 15 minutos, no más de eso. Entonces, Maritza, no sé si hasta tanto podemos hacer un receso, una pausa de 10 minutos. Estamos regresando exactamente 4:10 de la tarde. 10 minutos, hasta eso yo puedo conectar el computador que me estoy quedando sin batería. Perfecto, doctor. Estimados participantes, por favor, tienen 10 minutos de receso. Paremos la grabación, por favor, y a las 4:10 volvemos a iniciar. Estimados doctores, en este momento les voy a colocar nuevamente el link de registro para que quienes no lo hayan hecho, por favor, procedan a registrarse. Está colocado el link. Me avisa. Gracias, doctor.
Estimado doctor, tenemos levantada la mano del doctor Manuel Rosero. Voy a habilitarle el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Doctor Rosero, por favor, habilite su micrófono. Le escuchamos. No logro escuchar, no sé si No, sí, no se escucha. no se escucha. Si hay alguien más, entonces hasta tanto podemos seguir rotando hasta que el doctor pueda solucionar su inconveniente. Vamos con Salomón Alejandro. Habilite, por favor, su micrófono. Le escuchamos. Gracias. Muy buenas tardes al señor ponente y a todos. Una pregunta, por favor. ¿Por qué en el Ecuador, en la administración de justicia, se ha quebrantado la ética en la institución como tal? A ver, pero definamos en base a qué, por qué motivo y qué pasó, porque hablar de que se ha quebrantado la ética es un tema muy abstracto, entonces hay que ser tal vez un poco más concretos, qué es lo que, a qué se refiere. La pregunta va planteada que existe una administración de justicia como tal, ¿no? Y esta administración de justicia ha creado códigos, Código Orgánico Integral Penal, y actualmente se está hablando de una creación de una unidad de anticorrupción. Entonces, y esto va encaminado a juzgar a las personas que son funcionarias públicas o entre otras. Entonces, la pregunta concretamente yo planteé es ¿por qué? ¿Por qué existe este quebrantamiento en la ética en la persona, ya sea el ministro de Justicia o una persona que está solicitando la acción de justicia particular? Eso es, doctor. Ya. ¿Qué A opinión ver, tiene no, usted con respecto a eso? que ya no sería tanto una pregunta, sino más una opinión. A ver, todo lo que nosotros estamos viendo son temas que pueden servir para fortalecer precisamente la ética, la integridad y sobre todo ya ir un paso más adelante, que es el tema de la lucha contra la corrupción. Yo no soy voz autorizada para poder dar mayores detalles o ciertas decisiones sobre implementación o no, sobre unidades, por ejemplo, anticorrupción. Esos son decisiones de las autoridades, no pasan por decisiones de nosotros. A nivel normativo, que tal vez de eso se puede opinar, es que hay una reforma en el Código Orgánico de la Función Judicial que fue aprobada, donde se establece la especialidad de jueces en materia anticorrupción. Y si se reformó el Código Orgánico de la Función Judicial, entonces es que viene este tema y por ese motivo es el tema de la especialización que aparentemente existirá sobre estos nuevos jueces. Pero de ahí a que se haya roto la ética o no, yo no podría opinar sobre eso. O sea, tendríamos que ver o aterrizar la opinión a casos concretos, ver realmente qué de pronto es lo que puede haber sucedido o no. En la propia Administración de Justicia lo que hace es tratar de analizar situaciones concretas en casos concretos en base a procesos concretos sobre los cuales tenga que arribarse a decisiones. Ayer veíamos que muchas veces las situaciones externas que pasan en las redes o que pasan en los medios son ajenas muchas veces a lo que pasa en el proceso. Entonces, no veo de qué otra forma o qué más podría yo indicarle al respecto. ¿Algo más, Maritza? Me dice, creo que hay más personas con la mano levantada. Sí, tenemos al doctor Richard Massa. Buenas Le tardes, escuchamos, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Se menciona en la Constitución de la República el artículo 82 respecto de la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas. ¿Los compliance tendrían algún tipo de relación con eso o tienen otro tipo de aplicación? Gracias. Sí, todo compliance. A ver, las normas preexistentes claras y el respeto a las mismas tienen que ver con un sistema de seguridad jurídica.
Igualmente el principio de legalidad en todo lo que tiene que estar previamente estructurado y tipificado. El compliance tiene un poco de todo. El compliance inicialmente, y sí, la única forma de poder verificarlo es porque va a quedar por escrito, implementado y capacitado el personal para hacerlo. Entonces, eso es un compliance, pero no es solamente normativa. El compliance de papel es simplemente el que dice normativa, nada más. Entonces, el compliance completo, estructural, es aquel que conlleva la capacitación inmediata de todos los funcionarios o personal, la designación de un comité de cumplimiento, la implementación de un canal de denuncias y el manejo preventivo de alertas. Ese es un sistema que realmente funciona. Es un programa integral. El resto, si nosotros hablamos simplemente de normativa que se pueda presentar, entonces eso no tiene nada que ver directamente con un compliance, es simplemente un paper compliance o un compliance de papel. ¿Alguien más? Me parece que había levantado la mano. Melitza, ¿me ayudas, por favor? No tenemos más preguntas, doctor. Bien, es de recordarles que si tienen alguna opinión o desean interrumpir, son bienvenidos, lo pueden hacer. De hecho, insisto, hacemos más entretenida la charla como tal. Entonces, bueno, acá tenemos una especie de manual, de hecho lo tenemos por números, donde ustedes tal vez a nivel gráfico van a ver realmente cómo sería el momento estructural, ¿no? O ver muchas veces cuál es el camino a seguir para el tema de la implementación de un programa de cumplimiento o un programa de compliance. ¿Cuál es esta ruta o cuál es este programa o implementación como tal? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, como aspecto cero o el primer elemento más sencillo de todos, que es la revisión y análisis de riesgo y mecanismos internos de una compañía. ¿Cuál es la revisión, el análisis de riesgo y cuál es el mecanismo interno? Es decir, el levantamiento inicial de información para establecer o solicitar, por ejemplo, si es que se tiene o no el código de ética, el reglamento interno, los protocolos de manejos o políticas laborales internas. Ese es el primer elemento, porque habría que ver si es que esa empresa, si esa institución del Estado, si la empresa pública tiene o no estos entregables, tiene estas herramientas. Si no las tiene, entonces, bueno, lo primero que habría que hacer es verificar o disponer en todo caso que esto se ejecute. Los códigos de ética, los reglamentos internos, protocolos y demás. Entonces, esto es lo primero. La revisión o el levantamiento de información. ¿Quiénes están en la obligación de hacerlo o quienes tengan que ejecutarlo? Directivos y todo el personal. De hecho, yo siempre sostengo lo siguiente, más importante, no hay un grado, perdón, de mayor importancia. La decisión de implementar un programa de cumplimiento normativo o un programa de integridad depende de las máximas autoridades, en este caso de parte de la Junta, si es una empresa privada, la Junta General, o en su defecto, si es que, por ejemplo, estos programas desean ser implementados por el Estado a cargo de las máximas autoridades. Pero eso no quiere decir que el resto, es decir, el resto de funcionarios, el resto de empleados, el resto de personas que forman parte de la empresa, esto no quiere decir que no tengan a la larga algún tipo de responsabilidad o no tengan algún grado de importancia como tal. Entonces, esto a la larga también viene a ser muy importante. Es decir, que todos en la institución o en la empresa tienen la obligación de caminar hacia el mismo rumbo. La Junta o las máximas autoridades toman la decisión de implementar y los mandos medios y funcionarios como tal, desde el más grande al más pequeño, tienen la obligación de entenderlo, porque así va a funcionar el sistema. Entonces, ¿quiénes tienen que estar involucrados en los códigos de ética, en los reglamentos internos, en los protocolos de manejo? Siempre son todos los empleados, los directivos o incluso, como lo tenemos acá, el proveedor, en el caso de que muchas veces los proveedores son los que detectan las infracciones. Muchas veces el proveedor es el que se ve extorsionado frente a algún tipo de situación. Entonces el proveedor es el que a la larga comienza a determinar o comienza a presentar las denuncias respectivas. Entonces, esto también es muy importante. Muchas veces, podría, por así decirlo, el usuario externo, el cliente externo, el usuario del servicio como tal es el que detecta la infracción. Entonces, a través de los códigos de ética, reglamentos, podemos decir qué es o no es una infracción, porque aquí lo va a decir.
Y cuando esto sucede, se va a proceder al segundo paso, que tiene que ver con la denuncia o lo que tiene que ver con el canal de denuncias. ¿Qué significa tener un canal de denuncias? Significa que el usuario, que cualquier persona, y no solamente usuario externo, sino interno, tiene la posibilidad de hacer llegar la denuncia respectiva. Entonces, el canal de denuncias puede ser mixto. Puedes tener un canal de denuncias, por ejemplo, a través del correo electrónico, canal de denuncias.algo. Puede ser un canal de denuncias a través de teléfono o cualquier red, siempre y cuando sea verificable. Si hablamos de WhatsApp, siempre y cuando sea una línea o un teléfono oficial, para evitar los ataques por WhatsApp, que muchas veces no representan canales de denuncias, sino ciertas circunstancias que atentan incluso contra el correcto proceder de alguna persona. Entonces, va directamente a través del correo, va directamente a través de un teléfono, que puede ser incluso a través de una red como tal, puede colgarse a través de un sitio web. Es decir, que muchas veces la empresa, el Estado como tal, tiene un sitio web y ese sitio web puede servir directamente como un sistema de canal de denuncias como tal, ¿no? Y finalmente puede también existir un sistema de entrevistas, es decir, que puede personalmente una persona hacer conocer directamente sobre el tema de la denuncia respectiva. Luego de la denuncia, que este es el proceso, por eso es que hay un canal de denuncias, este canal de denuncias inmediatamente va a proceder a una recepción y registro de la denuncia. ¿Qué se entiende por una decisión y registro de la denuncia? Es un filtro. Aquí ya interviene directamente el Officer Compliance o el Comité de Cumplimiento, que comienza a filtrar la denuncia y ver realmente que es una mini investigación para saber realmente qué es correcto o qué viene a ser incorrecto. Entonces, aquí en la imagen ven ustedes un control de vistos o un checklist que viene a ser sobre una especie de rúbrica que determinaría cuándo realmente representa o no representa tener este tipo de infracciones. Es decir, hay un checklist, hay un balance para determinar si existe o no existe a la larga el registro o el sistema relativo al canal de denuncias. Esa mini investigación va a ir acompañada de un seguimiento, una evaluación y un reporte que se presenta a la compañía. Vean que aquí prácticamente ya hay un primer resultado. Y aquí ya se prueba realmente lo que tiene que ver con un sistema de compliance. Si tuviéramos un compliance de papel, nunca hubiésemos tenido el canal de denuncias, la recepción de la denuncia y el seguimiento y el reporte a la compañía. Eso no hubiera existido, porque únicamente es un manual que no lleva mayores circunstancias. Pero sin embargo, en el momento en que tenemos ya directamente acá un seguimiento, una evaluación y un reporte, entonces quiere decir que acá el canal de denuncias realmente viene a ser mucho más eficaz sobre estos temas en general. Entonces, acá tenemos un programa interesante que tiene que ver con el seguimiento, la evaluación y el reporte de la compañía, un primer informe. Es decir, que aquí el comité de cumplimiento y el Officer Compliance ya directamente va enfocado o ya directamente establece el hecho de que pueda emitirse un reporte respectivo hacia el comité de cumplimiento como tal. Entonces, hacia la junta, pero de parte del comité. Y en función de ese informe, que obviamente emite las sugerencias respectivas, en este caso, ya se puede establecer la decisión de acción y ejecución de sanciones, que pueden ser, si hablamos de infracciones no penales, ciertas sanciones disciplinarias ejecutadas a la larga por la propia compañía, o en su defecto también podemos tener otro tipo de sanciones o de investigaciones. Si hablamos ya al menos de un compliance penal, entonces vamos a estar hablando que hay otro tipo de situaciones que tienen que ver directamente con las ejecutadas por parte de los órganos de control respectivos. Entonces, y si son delitos, pues obviamente ya tiene que ver con el hecho de que la fiscalía pueda procesar algún tipo de situación relativa a este punto como tal. Ahora, en las legislaciones penales modernas, el Ecuador tiene una legislación penal moderna. Se han recogido la responsabilidad penal de las empresas y asimismo se adoptaba en sus sistemas penales una serie de incentivos positivos con el afán de que las empresas se autorregulen mediante la adopción y mecanismos de prevención y detección.
Entonces, aquí entra directamente el incentivo del compliance. Si la empresa opta por estructurar el compliance, se reconoce el esfuerzo y se establece directamente el programa como tal. Y frente a la posibilidad de responsabilizar a la persona jurídica, pues entonces existiría este sistema que puede salvaguardar la posibilidad de que la empresa no sea afectada. Entonces, acá tenemos un sistema interesante, sencillo, que habla de 3 momentos importantes sobre el sistema de implementación del compliance. Creo yo que tiene que ver con el corazón del sistema o la fuente de regulación del compliance, que es la prevención, la detección y el sistema de control. La prevención, las evaluaciones de riesgos de corrupción, delitos e irregularidades. En segundo lugar, un manual de vigilancia. Ya les voy a explicar de qué se trata este manual de vigilancia. La herramienta ISO antisoborno, que tiene que ver con esta 3701 y la 3731. Y la vigilancia del cumplimiento de normativa vigente aplicable. ¿Qué se entiende por el manual de vigilancia? El manual de vigilancia tiene 2 sistemas que la doctrina lo ha determinado, ya directamente aterrizándolo en el sistema práctico de compliance, que inicialmente era implementado a través de manuales escritos o de políticas escritas. Esto tiene una gran deficiencia, que al ser un tema escrito y al requerir un sistema de prevención físico, era importante tener una persona que lo evalúe. Y muchas veces, hablando por ejemplo de algunas empresas que tienen cierta vinculación o multinacionales, es muy difícil poder tener en cada punto o en cada sede de estas empresas alguna posibilidad de que pueda existir esta situación relativa al tema de la revisión física. A raíz de la pandemia, hablo del año 2020, existe un cambio importante en los sistemas de prevención, al menos en el tema del compliance. Y aquí viene la ayuda que representa la virtualidad. Se empezaron a diseñar softwares que permitían manejar un sistema de prevención y que evitaban la presencia física de las personas para poder determinar o descubrir este tema de infracciones. Siendo así, se establece el sistema de prevención virtual a través de software, en los cuales el software, alimentado por diferentes programadores, podían establecer la posibilidad que en cada uno de estos softwares se puede establecer el hecho de ir monitoreando alertas. Ese es el manual de vigilancia. Entonces, el software, dependiendo el programador o dependiendo la empresa o los propios ingenieros de sistemas, lo pueden diseñar para que a nivel global la propia empresa, el Estado, la empresa pública, cualquiera, emita inmediatamente sus manuales de vigilancia a través de información que es permanentemente alimentada. Esta información que es permanentemente alimentada, al momento de serlo, de esa forma permanentemente alimentada, era factible el hecho de poder tener en cuenta que las alertas ya las podía manejar directamente el sistema. Entonces, eso tiene que ver con el manual de vigilancia. El hecho de que puede existir este sistema y que si hay una alerta, inmediatamente el propio software la emite y la manda, ya sea al correo electrónico, teléfono celular o cualquier sistema a través de los Officer Compliance que pueden inmediatamente generar las alertas del caso. Entonces, un primer momento tiene que ver con el sistema de prevención. La prevención se une inmediatamente a la detección con este manual de vigilancia. ¿Cómo funciona el sistema de detección? En el cumplimiento normativo del compliance, las investigaciones internas, el canal de denuncias y las sanciones disciplinarias son partes ya de un sistema de detección. El sistema de detección tiene que ver también con una reacción y con una eventual sanción. Pero al momento en que tenemos ya un manual de vigilancia y tenemos ya un sistema informático que comienza a alimentar información, automáticamente entramos a un proceso de detección. Y ese proceso de detección determina igualmente una evaluación periódica. Es decir, que es cíclico. Una vez cada 15 días, una vez cada 30 días, una vez cada 45 días, cada 2, 3, 4, 5 días, dependiendo la complejidad de la empresa, dependiendo los riesgos de la empresa,
podría establecerse a la larga alguna situación que permita este tipo de circunstancias en general. Entonces, esto tiene que ver con una situación que va de forma importante para comenzar a detectarla sobre cada uno de estos temas. Y este tema va igualmente en función del sistema de control como tal, ¿no? El sistema de control mediante el cual se puede tener a la larga el Officer Compliance, que es la persona que tiene la obligación de generar sus canales de ética respectivos sobre cada uno de estos temas y situaciones. Deme un minuto, por favor. 1 minuto, 2 minutos. Déjenme tomar un poquito de agua y enseguida estoy con ustedes. Bien, muchas gracias. Entonces, el Officer Compliance, a la larga, que es el que maneja el programa de ética como tal, lo que hace es comenzar a revisar y supervisar a la larga el sistema de cumplimiento. Entonces, hay un modelo que debe incluir las sanciones determinadas en cada una de estas medidas. O sea, hay básicamente 3 grandes pilares que tienen que ver con la prevención, con la detección e igualmente con el sistema de control como tal. Cada uno de estos sistemas representa obligatoriamente cada uno de estos temas en función de ciertas situaciones a la larga que tienen que ver sobre cada una de estas, de estos pilares que tiene que ver dentro del sistema de compliance. Hay un enfoque integrado que equilibre valores y eso tiene que ver con un comportamiento legal y un comportamiento ético. Entonces, esto realmente ya tiene que ver con la filosofía realmente de la importancia de manejar códigos de integridad. Y son cosas que yo creo que esto en el Ecuador ya se ha aplicado hace mucho tiempo, pero sin embargo aparecen como mucho más reforzadas directamente acá dentro del sistema del Officer Compliance y del sistema del Comité de Cumplimiento como tal. Entonces, algunas situaciones aparecen acá, entre ellas los valores organizacionales. Igualmente, el tema de la rendición de cuentas. Aparece igualmente los supervisores y los gerentes de nivel medio, que convierten los principios en la práctica, el liderazgo ejecutivo de alto mando, consistencia en los mensajes de la alta gerencia. Aparece igualmente el ciclo de las relaciones laborales, la comodidad al hablar, la justicia en los procesos. Entonces, esto no es nuevo, esto sí quiero ser muy claro en esto. Esto en el Ecuador ya se aplicaba. Los valores organizacionales en el ámbito gerencial y empresarial era algo que ya existía. Igualmente en el ámbito de la empresa pública también ha existido. Esto no es nuevo, esto ya existía. Pero sin embargo se acentúan mucho más a raíz de la vigencia de los sistemas que tenían que ver sobre los parámetros de los manuales de integridad. Pero sin embargo, insisto, son temas a la larga que, vuelvo y repito, ya existían a la larga sobre estos temas. El beneficio que ya he hablado yo de este tema, el hecho de que existe una atenuante para las personas jurídicas respecto de la creación del compliance como tal. Esto básicamente es algo que ya nosotros lo habíamos indicado, pero para poderlo hacer es importante también indicar la importancia de mantener un buen gobierno corporativo. O sea, aquí salimos un poco de la esfera del campo penal, pero es importante aclarar que si no se tiene un buen gobierno corporativo, se repercute obligatoriamente en la implementación de un compliance. Básicamente, todo lo que indica la doctrina en este sentido es lo siguiente, lo que tenemos acá en la lámina. La omisión de un buen gobierno corporativo provoca que no se fiscalice o no se controle la legalidad de la actividad empresarial, ocasionando que se sancione penalmente a la empresa, y para que eso no suceda, se debe implementar modelos de organización eficaces para excluir la culpabilidad del delito cometido por un trabajador, ya que la exoneración se debe basar en la existencia de controles idóneos que tengan un resultado eficaz.
La ausencia de un modelo mencionado causaría la responsabilidad penal de la persona jurídica con la comisión del ilícito de la persona física. Un axioma importante es indicar que para que exista la responsabilidad penal de la persona jurídica, siempre he dicho también esto, se requieren 3 presupuestos importantes. Primero, la existencia de la persona jurídica y que el delito por el cual se inicia la instrucción sea admisible en la responsabilidad penal de la misma. Segundo, la ejecución de una persona natural. La persona jurídica es un incapaz relativo, no puede ejecutar actos por sí mismo, requiere obligatoriamente la ejecución de parte de una persona que forme parte de la empresa. Y en tercer lugar, la ausencia de un compliance. Cuando yo reúno estos 3 elementos, tengo listo un proceso penal en contra de una persona jurídica. Pero si yo no tengo los 3, es muy difícil realmente plantear este escenario para poder iniciar el proceso en contra de una persona jurídica. Entonces, básicamente acá se indica que la omisión a un buen gobierno corporativo afecta el correcto análisis de la operación de la legalidad como tal. Y hay muchas técnicas a nivel estatutario y societario para poder ejecutar, por ejemplo, una debida diligencia o un due diligence, que es lo que denomina la doctrina, para poder establecer realmente cómo están las operaciones comerciales de la empresa, cómo está realmente funcionando la empresa y cómo a la larga, cómo esta se estructura. Entonces, esto tiene que ver, insisto, directamente con un sistema de due diligence, ¿no? El due diligence que tiene que ver con una situación o la debida diligencia para poder establecer cómo está monitoreándose en general el tema de la empresa. Incluso, los últimos textos o los últimos autores en sistemas de compliance hablan de la importancia del buen gobierno corporativo y la due diligence frente al establecimiento previo de un manual de integridad o criterio o un compliance. Entonces, hablar de un buen gobierno corporativo hoy por hoy es realmente muy importante, insisto, no solamente en el caso ecuatoriano, sino también en otros temas como tal sobre estas situaciones. Ahora bien, acá hay una serie de situaciones. Acá quiero aclarar cuáles son los delitos que la empresa puede cometer. Acá no están todos, he sacado algunos nada más de aquellos que vienen a ser los principales, hablando de un compliance penal sobre los cuales las empresas pueden cometer. Pues no son todos, hay más. Pero he sacado más o menos algunos de los más importantes que acá nosotros los podemos ver, ¿no? Algunos que son realmente muy difíciles que se puedan cometer. No he visto ningún caso de eso, sinceramente. Delitos contra la humanidad, ninguno. Pero sin embargo está ahí. Diversas formas de explotación por trata de personas, ocupación, uso legal e ilegal de suelo o el tráfico de tierras. Esto especialmente en la operación de cooperativas o pseudo cooperativas que tratan básicamente de invadir, comercializar. A eso se refiere la ocupación, uso ilegal del suelo y el tráfico de tierras. Igualmente tenemos acá la insolvencia fraudulenta, la quiebra fraudulenta de la persona jurídica, el tráfico ilícito de migrantes, la producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados, la desatención del servicio de salud, el engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos, la destrucción de bienes del patrimonio cultural, la retención ilegal de aportación a la seguridad social, la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica, los delitos contra el ambiente, la naturaleza, recursos no renovables, defraudación tributaria, operaciones indebidas de seguros, delitos económicos, que hay varios, y los actos de corrupción en el sector privado. De todos estos de acá que yo he visto, aparte, insisto, hay otros más, no los he puesto acá, quizás los más, aquellos que podrían afectar un poco más, podrían ser el tema de desatención al servicio de salud. Hablo de farmacéuticas, clínicas o instituciones o personas jurídicas encargadas de atender a las personas como tal. El engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas vendidas también es un delito que puede ser recurrente, especialmente en el área de comercialización.
La retención ilegal al aporte de seguridad social ya no se ve tanto. Creo que hay mucha conciencia hoy por hoy en todos los ámbitos de esta situación. La defraudación tributaria, esto es realmente un tema, creo yo que si ponemos un escenario para poder cuál es más importante que otro, cuál se comete más, creo que la defraudación tributaria es, creo yo, el más global, ¿no? El que realmente más vamos a encontrar. Los delitos económicos, no tanto. Operaciones indebidas de seguros o defraudaciones bursátiles, sí. Ahí vamos a encontrar muchas referente a la importancia de mantener un compliance. Y finalmente, yo creo que el que va a ser el más importante es actos de corrupción en el sector privado. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque en este delito hablamos del establecimiento de un cohecho activo-pasivo entre privados y el hecho de un peculado entre privados. Entonces, todo lo que normalmente ha estado prohibido y que a nivel deontológico y por ética siempre estuvo prohibido en la parte privada, hoy por hoy ya no es un tema moral o ético, es algo que se encuentra establecido como un delito. Entonces, es un artículo que tiene una extensa redacción muy amplia, pero sin embargo, es un artículo que podría conllevar a muchas situaciones bajo estos presupuestos o estas situaciones. Entonces, hablo directamente de los delitos de actos de corrupción en el sector privado. ¿Por qué? Porque, insisto, acá hablamos de un cohecho activo, pasivo y finalmente hablamos también de otro tipo de situaciones como lo son el tema de encontrar o mantener o establecer el hecho del peculado entre privados. Entonces, hay muchos escenarios en los cuales la ausencia de un compliance podría llevar a través del ámbito empresarial privado el hecho de que se pueda cometer este tipo de infracciones. Pero insisto, no son los únicos, hay mucho más. Hay muchos más en general sobre este tema y habría que ver cuál es el nivel de impacto que puede existir. Emanuel Rosero, me parece que está levantando la mano, lo podemos escuchar, no hay problema. Cuénteme, Manuel, buenas tardes. Le habilito el micrófono, por favor. Muy Le buenas escuchamos, tardes. doctor. Muchísimas gracias. ¿Quién me puede escuchar ahí? ¿Me escuchan? A ver, creo, no escucho, yo no logro, no sé si ustedes logran escuchar. No, el audio está como que muy lejano, no se escucha bien. A ver, hagamos un último intento, ¿Me Manuel. escuchan otra vez? ¿Me escuchan ahí? Ahí mejor, ahí, cuéntanos. Muchísimas gracias, felicitando primeramente por este tipo de iniciativas. Escuchando detenidamente el tema de la charla del día de hoy, pero me viene a mí una inquietud bastante grande. A efectos de poder tener un control en cuanto a los trámites que se hacen dentro de la función judicial, se implementó el formulario 3006, que es de quejas. Entonces, todo usuario que se cree perjudicado de su atención llena un formulario F6, lo cual lo deja en las direcciones distritales del Consejo de la Judicatura a fin de quejarse de los funcionarios. Desde la implementación del mismo, yo he podido observar un uso, podría decirlo, doloso de los usuarios de la aplicación. Por ponerle un ejemplo muy claro de estos días, un abogado libre de ejercicio deja sacando copias para citar a un demandado. Al mismo tiempo que deja sacando las copias, deja poniendo el formulario de queja. Entonces, me viene a mí a la pregunta, ¿qué tan bueno fue la creación de este tipo de formularios que lo único que hace pues, es retardar el cierre del trabajo? Porque hasta que la dirección coja, revise el formulario, pide informes y todo lo demás, eso distrae tanto al juzgador como al secretario el justificar de que las actuaciones están siendo hechas dentro de los términos legales. Y yo, por ejemplo, he escuchado y leído su última intervención en cuanto a la intervención legal, aportaciones al seguro, que nosotros no tendríamos en ese caso, pero que sí nos viene el tema de la falta de despacho en la administración. Entonces, ¿cómo complementar este trabajo de exposición suya al día a día exacto de la función judicial? ¿Cómo hacer de que un código de ética funcione no solamente para
quienes estamos dentro de la administración de justicia, sino también para aquellos que comparecen a solicitar justicia. Hablemos usuarios, abogados de libre ejercicio, que hacen un mal uso del derecho al presentar este tipo de quejas, pero que, insisto, lo único que hacen es entorpecer el día a día del trabajo. Eso, muchísimas gracias. Un saludo de Zimbabue. Muchas gracias, Manuel. Sí, creo que sí se te logró escuchar la intervención. A ver, lo que pasa es que el tema de los formularios F6 o el tema de la capacidad de activar el sistema disciplinario a nivel administrativo en la función judicial es distinto de un sistema de compliance. Son dos temas diferentes. El sistema administrativo disciplinario o el hecho de poder exigir del usuario algún control de parte del ente disciplinario es un sistema distinto. El compliance lo que hace es cuidar las cosas casa adentro y evitar de que la empresa, la institución o la empresa pública sea utilizada para cometer delitos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la implementación o generación de un compliance en la función judicial, no sería para mantener el tema del formulario F6 o generar incompatibilidad con el sistema disciplinario. Sería para un tema distinto, como por ejemplo, bueno, se crea el compliance para cuidar o transparentar o mejorar los sistemas de contratación pública dentro de la institución o mejorar realmente algunas situaciones internas que de pronto puedan existir. Esa sería la función o el deber ser del compliance. Pero ese compliance no puede invadir otras competencias que tiene la propia ley, y esto es el Código Orgánico de la Función Judicial. Porque el sistema administrativo disciplinario le corresponde en este caso ya al Consejo de la Judicatura, y los mecanismos de inicio tienen que ver con otro tipo de situaciones. Entonces, aquí hay este formulario F6 que sí, a veces lo puede llenar un usuario y puede comunicarlo, y ahí ya también interviene, en este caso, el buen criterio, por así decirlo, de parte de las unidades de control disciplinario para medir bien el baremo y saber a la larga cuándo realmente esto obedecería a alguna situación que debería de investigarse o simplemente rechazarlo de plano. Sí es cierto realmente que un juez tiene que tratar de concentrarse mucho más en sus funciones como tal, administrar justicia, y no debería ser distraído de sus funciones a través de contestaciones o situaciones que pueden ser un poco incómodas y que muchas veces no tienen pie sobre alguna actividad jurisdiccional. Entonces, yo entiendo esa situación, pero sería mentirte si te digo que un compliance podría reemplazar algún sistema de control ciudadano por canal o presentación de denuncias sobre estos temas. Esto normalmente no ocurre. Entonces, obviamente no ocurre como tal, entonces no podríamos mezclar las dos situaciones. El compliance, si algún día se decide implementar, no solamente en la función judicial, sino en cualquier institución del Estado, va a ser para controlar sus propias actividades casa adentro y que cualquier institución no se ve involucrada como institución por actuaciones de una u otra persona, porque a la larga el compliance trata de prevenir, trata de cortar y trata de generar investigaciones como tal. Entonces, pero no podría realmente implementarse en el sentido en el cual te estaba indicando. Bien, entonces acá vamos a ir cerrando ya por tema de tiempo. Uno de los tipos penales creo yo que también puede ser muy, y hoy por hoy es un tema muy importante, y que se podría tratar de prevenir en base a la implementación del compliance es directamente con el lavado de activos. Muchas veces la empresa, y esto forma parte de un entramaje societario mediante el cual se suelen crear muchas empresas para ocultar los bienes como tal. El Ecuador hoy por hoy está entrando a una fase, yo no diría experimental, yo diría muy avanzada, de una ley de extinción de dominio. Entonces, con un reglamento que hay que ver cuándo ya entraría o no, pero se entendería que a través de un sistema de compliance se podría evitar muchísimo la existencia de lavado de activos y tratar de precautelar los activos de las empresas, pues con la nueva ley de extinción de dominio, estos bienes de estas empresas pueden ser básicamente traspasados hacia las cuentas del Estado por esta ley de extinción de dominio. Entonces, la idea en este tipo de delitos, obviamente, para que no utilicen fraudulentamente a una empresa correcta para ingresar dinero producto de lavado de activos y tratar de
limpiar operaciones financieras, es crear o poder tener este sistema de compliance de tal suerte que si existiese alguna posibilidad de extinción de dominio, esto no tenga absolutamente nada que ver referente a estas situaciones a las cuales nos referimos con el tema de lavado de activos. Entonces, esto hay que prestarle muchísima atención en una situación nueva y una tendencia prácticamente nueva que se refleja con este tipo de situación. Ahora bien, algunos criterios solamente ya para ir concluyendo en el tema de la responsabilidad penal individual en los delitos de la empresa. Hay que analizar con mucho tino, con mucha responsabilidad lo que es la responsabilidad individual de las personas que forman parte de la empresa y si estas personas han actuado a nombre o no de la empresa. Entonces, una cosa es la responsabilidad individual de las personas que forman parte de y otra cosa es la responsabilidad de la empresa como tal. Son dos situaciones totalmente diferentes. Igualmente, referente a los administradores, es decir, hay una responsabilidad también que puede ser compartida de parte del administrador. Sí, puede existir una responsabilidad en síntesis de parte del administrador que puede efectivamente ser parte de. El hecho de que el administrador participe no quiere decir que simplemente ya sea responsable. La participación administrativa a veces es muy distinta de la participación criminal. Entonces aquí hay que verificar a la larga sobre este tema. Y hay una duda que pone la doctrina muchísimo, si realmente el administrador puede ser simplemente autor o cómplice. Es muy difícil, hablo acá directamente, hablar de complicidad sobre estos temas. Cuando esto sucede, hay un sistema de coautorías y es prácticamente imposible hablar de que la persona jurídica sea un cómplice. Las personas jurídicas siempre van a ser autores directos sobre estos temas y pueden enfocar sistemas de coautoría sobre ciertas otras personas que puedan participar igualmente a nombre de este tipo de situaciones. Hay ciertos órganos ejecutivos que a la larga pueden formar parte de también el ámbito empresarial, administrativo, ejecutivo dentro de este sistema como tal. ¿Cuáles son los órganos de cumplimiento? ¿Cuál es la finalidad y cuál a la larga es su función? El órgano de cumplimiento, hablo directamente como el órgano de cumplimiento, como el Officer Compliance o el programa o el comité de cumplimiento. Tienen que velar por la prevención y no de ejecución directa de las funciones que emanan tales deberes. Simplemente tratan de prevenirlas y tratan de corregirlas en su momento. Establecen las normativas, el comité de cumplimiento puede emitir sus normativas, puede generar promoción de política de la empresa, también lo puede hacer, y puede generar normativas de conducta, previo análisis de los riesgos penales. Entonces, si por ejemplo el comité de cumplimiento identifica ciertos riesgos que pueden darse dentro del sistema penal del país donde se logre implementar, entonces podríamos hablar de que esto podría generar algún tipo de función o estructura como tal. El código de ética de la empresa a la larga es bastante importante. Yo decía que es lo primero a la larga que hay que generar. El código de ética y de las políticas de la empresa viene a ser uno de los temas más importantes que podemos establecerlos y de hecho yo creo que la mayoría de instituciones hoy por hoy, insisto, tienen ya códigos de ética establecidos. Los controles, que yo creo que le hemos explicado lo suficiente, quién tiene que ejecutar a la larga este control. La formación y la difusión, que tiene que ver con la capacitación que se ejecute al personal. Entonces, esto realmente viene a ser algo bastante importante en que se puede ejecutar. Y el mecanismo de detección y sanción, que básicamente lo ejecutan cada uno de los comités o cada uno de los implementos y el comité de cumplimiento como tal para poderlo ejecutar. Los protocolos de reacción y la evaluación periódica, que creo que ya los habíamos explicado en su momento, y la institucionalización, es decir, que debe de existir cada uno de estos programas debidamente estructurados dentro de los sistemas de cumplimiento normativo y debidamente regulados dentro de la empresa. Entonces, creo que esto vendría a ser a la larga uno de los temas ya directamente importantes para comenzar a revisarlos. Para concluir, ya directamente para ejecutar observaciones finales. Muchas cosas de lo que acaban de ver ustedes se implementan hoy por hoy en el Ecuador. No, no hay, no existen. Hay mucho desconocimiento sobre el tema, pero no es algo realmente que esté en el aire, es algo que realmente existe hoy por hoy en el Ecuador. Es algo que lo tenemos directamente en el artículo 49 de la ley y es algo que en su momento va a haber que estudiar muchísimo. No hay forma alguna de poder establecer una correcta conexión a una correcta responsabilidad
de la persona jurídica en los tipos penales que lo admitan, si no se hace el análisis completo del sistema de compliance. Vean, esto es algo muy similar. Así como en el funcionalismo penal no se puede establecer la responsabilidad penal de una persona sin atravesar criterios de imputación objetiva, al hablar de la responsabilidad de la persona jurídica en el Ecuador, no se puede llegar a establecerla si no se establecen políticas adecuadas sobre un sistema de compliance. Entonces, si directamente, por ejemplo, hoy tenemos una investigación en la fiscalía o hay una instrucción en la fiscalía y hay una persona jurídica, lo primero que debería de hacerse es solicitarse, por favor, que se remita el programa de cumplimiento normativo. Si existe programa de cumplimiento normativo, entonces veamos si ese programa de cumplimiento normativo es un paper compliance o si realmente es un programa de cumplimiento como tal. Si es un paper compliance, ya sabemos que no hay que analizar nada, pero si es un programa real, entonces ahí hay muchas cosas que investigar. El canal de denuncia, si hubo la capacitación, si hay un software para poderlo revisar, si se mandaron las alertas o no, porque a veces puede ser que el Officer Compliance hubo una omisión de por medio. Entonces, son muchas cosas que a la larga acá se podrían comenzar a implementar. Pero vuelvo y repito, no hay a la larga este sistema como tal, hoy por hoy, o no hay esta cultura de implementación sobre los programas de cumplimiento normativo. Que insistimos, es un tema realmente muy importante y tal vez en los próximos años, hoy no, pero en los próximos años va a ser un tema realmente muy importante en el Ecuador, como lo es hoy por hoy en Perú. En Perú realmente es un tema muy importante, en México es un tema muy importante, el hecho de que puedan existir estos programas anticorrupción y programas de cumplimiento normativo. Creo yo que la base del inicio es lo que estamos haciendo ahora, realmente conversar sobre el tema y poniendo los puntos en discusión como tal para que todos los podamos conocer. Y el paso siguiente realmente ya es comenzar a esta difusión y esta implementación de cada uno de estos programas como tal. La norma ya está, ya no hay forma de decir no existe. Esto existió. Y no solamente, bueno, existe desde el 2021, pero en su momento trató de implementarse hace muchos años, pero la Asamblea Nacional no dio paso. Recientemente en esta ley de programa de prevención de anticorrupción, que reformó el Código Orgánico Integral Penal, trajo como consecuencia este tema en particular. Entonces, yo creo que con eso podríamos estar cerrando el día de hoy, dando paso a las preguntas que ustedes puedan tener. Tenemos algunos minutos todavía para poder contestar alguna pregunta que ustedes puedan tener por ahora. Entonces, más bien los escucho yo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Estimados participantes, si desean hacer una pregunta, por favor, utilicen el icono de reacción, levantar la mano para habilitarles los micrófonos. Damos paso al doctor Eloy Maldonado. Ok, con gusto. Le escuchamos, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. He escuchado con atención su exposición clara, concisa. Lo que no sé si estoy tal vez equivocado, pero a ver, no debemos confundir lo que es la parte de un código de ética de una empresa privada con lo que es el compliance que se podría implementar y no debemos confundir esto con la mejora de los procesos, porque en algunas de las intervenciones que decía el doctor Manuel Rosero, por ejemplo, hablaba del tema de las unidades judiciales y del, por ejemplo, él ponía como ejemplo las copias para citar. Eso se puede mejorar mejorando los procesos de las unidades judiciales. Otra cosa es el código de ética que tenga cada una de las instituciones públicas o privadas y el compliance se estaría enfocando básicamente a lo que es el prevenir el cometimiento de algún delito que comprometa la integridad de la empresa o de sus empleados. Sí, es correcto. No hay ninguna confusión al respecto. Es correcto, Manuel. Efectivamente es así y es lo que precisamente aclaraba al momento de la pregunta que se hizo sobre una incompatibilidad entre lo que tiene que ver entre un compliance de la empresa o una institución del Estado, porque hay ciertas diferencias acá, frente a ciertas situaciones distintas, como el caso de la judicatura, por ejemplo, en la proyección del usuario, pues son controles totalmente diferentes. Y si hay una diferencia sustancial, por supuesto, en cuanto a el órgano estatal frente a la empresa privada. O sea, los códigos de ética o los códigos deontológicos son totalmente distintos.
entre lo que tiene que ver en el Estado y frente a lo que tiene que ver con la empresa. ¿Tienes códigos de ética? Sí, pero los códigos de ética son totalmente diferentes. De hecho, inicié la intervención sosteniendo que hablar de una responsabilidad penal de una empresa pública o de una institución del Estado no existe en el Ecuador. El tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica es para la empresa. Pero eso no quiere decir que no podamos tener nosotros un programa de cumplimiento normativo en todos estos ámbitos. La diferencia está en cuanto a la aplicación. Entonces, lo que tú nos dices es correcto. No hay ninguna confusión al respecto. Está perfecto. Bien. ¿Algo más, Maritza? ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta adicional, doctores? No nos vamos a volver a ver, así que ¿alguna pregunta más? Hoy termina la charla. Maritza Martínez. Maritza Martínez. Habilite su micrófono, por favor, doctora. Le escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Doctor, bueno, primeramente le felicito, excelente exposición. Y segundo, tengo una inquietud. Para la implementación del compliance, ¿qué normas se considerarían para su aplicación? De pronto podría ser las normas internacionales, la ISO 19600 y la 37001, entendiéndose que la una habla de los lineamientos de programa, de cumplimiento, y la otra es antisoborno. ¿O existe alguna norma específica para su aplicación en procedimiento? Existen muchas. Las normas 37001 y 37301 son básicas para la implementación. No hay una calificadora o una certificación para poder implementar los sistemas de cumplimiento normativo. Eso no hay. Quiero ser claro con esto. Y la normativa que vayas a aplicar es bastante amplia, dependiendo hacia dónde pretendas hacerlo. No vas a tener la misma normativa, por ejemplo, en el caso del ámbito privado que en el caso del ámbito público. O sea, la normativa va a ser distinta. Lo que sí va a ser, por así decirlo, muy compatible va a ser la estructura. Esto es, el levantamiento de información con código de ética, reglamento interno, manuales, asimismo con la investigación interna que se pueda realizar, asimismo con, aparte de la investigación interna, con el tema del canal de denuncias, el comité de cumplimiento y el manejo de las alertas para el procesamiento de las denuncias. Eso va a ser una estructura. Creo que toda la doctrina ha sido muy clara en que ese es el camino a seguir. O sea, dependiendo del autor que se consulta, hay ciertas cosas que cambian, pero esa básicamente va a ser la primera. ¿Cuál es a nivel normativo, derecho positivo ecuatoriano? ¿Por qué es importante esto? En el ámbito penal al menos, por lo previsto en el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero si no quieres hablar del ámbito penal, se entendería que hay un protocolo de integridad y de lucha contra la corrupción permanente, al menos en el Estado. Entonces, eso genera la obligación de generar todos estos manuales de integridad y de lucha contra la corrupción. Gracias. Bien, claro. ¿Tenemos algo más? No, doctor, ¿alguien más desea tal vez? Si no, para dar por concluido. A ver, sí tenemos a la doctora María Janet Salas. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, compañeros y compañeras. Me ha parecido muy interesante la exposición que nos ha dado, doctora, el día de ayer y el día de hoy también. Pero quisiera que, por favor, nos aclare en función de lo siguiente. O sea, creo que el contar con una ley de extinción del dominio, el tener tipificado los tipos penales que pudiesen en un eventual momento de configurarse las características, configurarse como tipos penales y obviamente ser sujetos de una sanción en la legislación penal, creo que todos a eso es a lo que aspiramos y eso es lo que queremos. Pero también hay un punto que sí me parece que nos estamos olvidando y que sí quisiera que por favor un poquito lo profundice, y es casa adentro. Si bien es cierto, los lineamientos para el desempeño de las funciones, la evaluación, los procesos administrativos que se realiza a los funcionarios, a veces nos olvidamos, repito, casa adentro, porque no todos los compañeros y compañeras como que tenemos el mismo compromiso de trabajo, no todos los compañeros y compañeras a lo mejor cumplimos los mismos
niveles de metas que están programadas. O sea, hay situaciones de esas que no sé si es que las abordó el día de ayer, pero o el día de hoy no le he escuchado, o mejor dicho, no le escuché realmente. Y sí me parece que es un tema importante porque si bien es cierto, sea como empresa privada o como institución, como empresa pública, como judicatura, debemos adaptar nuestros procesos a determinados lineamientos que deben estar en un orgánico estructural, en un manual de procesos o como sea, que siempre van a tener como finalidad el brindar un servicio de calidad a los usuarios externos, pero también deben cumplirse con parámetros casa adentro, frente a los usuarios internos, y además de lograr que exista un nivel de compromiso con la institución, porque lo otro es, o sea, a lo mejor para algunos compañeros, ahora al menos a pretexto de que muchos compañeros han regresado con acciones de protección a los trabajos que venían cumpliendo con anterioridad, y como tienen contratos ocasionales y tienen nombramientos provisionales, entonces saben que así facilito no es que van a poder salir de los puestos o les van a poder dejar sin el trabajo. Que el derecho al trabajo es un derecho de todos los ciudadanos, perfecto, exacto, es así, pero hay que cumplir parámetros para el ingreso y parámetros para estar en funciones. O sea, pero le repito, doctor, eso quisiera que por favor un poquito nos aclare, porque si casa adentro no se cumplen las cosas como deberían hacer, ¿cómo podemos proyectarnos como institución hacia afuera para satisfacer los niveles de justicia que los usuarios externos desean? A ver, muchas gracias. Lo que pasa es que yo creo que las cosas están bastante claras. No hay algo realmente que pueda representar o que pueda ser algún tipo de situación que sobre lo cual, sí, algo que pueda representar sobre lo cual haya que explicarlo. Asumo que hablas de casa adentro como judicatura, ¿verdad? Como función judicial. Exacto. Sí, Ya, así entonces, las cosas son bastante claras. El ámbito de aplicación normativa sobre las obligaciones de las servidoras y los servidores de cualquier parte del Estado están previstas en su propia normativa. Entonces, hablamos de la función judicial en su contexto, estamos hablando del Código Orgánico de la Función Judicial como su norma primaria, y dentro de ella hay muchas estructuras orgánicos funcionales y muchos acuerdos o resoluciones dados por parte del Consejo de la Judicatura sobre las obligaciones que se tienen. Ahora, la sinergia de los equipos de trabajo o la voluntad de trabajo como tal, eso bueno, ya depende en todo caso de analizarlos a través de los diferentes indicadores de gestión de las diferentes instituciones descentralizadas, desconcentradas que existan. Entonces, las cosas están bastante claras en cuanto a la normativa. Cada una de las personas sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Entonces, ahí yo creo que no hay nada más allá que explicarlo, porque eso es un manejo más allá de talento humano. Y dependiendo de qué área se enfoque. Una cosa es la parte administrativa y otra cosa es el campo jurisdiccional, donde las dos cosas, si bien es cierto, son parte de un solo contexto, no es menos cierto que hay muchas diferencias en unas y otras. Entonces, tal vez el momento oportuno para expandirse sobre este tema no sea este foro, sino otra capacitación a cargo de la unidad de talento humano que pueda indicar realmente cuáles son las responsabilidades o cuáles vendrían a ser las posibles consecuencias que podrían existir sobre una u otra situación. Más no hacerlo ahora, porque si nosotros lo enfocamos a este tema acá, estaríamos hablando de que hay alguna situación de corrupción de por medio, y no es así. Pero esto es una charla anticorrupción sobre manuales de integridad y sobre lo que tiene que ver con la prevención de los mismos. Pero el manejo del talento humano, las obligaciones de los servidores judiciales, lo que se debe o lo que no se debe hacer, o la correcta mística de trabajo, representan indicadores de gestión que las debe de medir otro tipo de unidades. Y que dicho sea de paso es muy interesante, porque evidentemente sí, tal vez tendríamos que mejorar un poco todos los contextos de los equipos de trabajo para brindar una buena atención. Ahora, hay que analizarlo caso por caso. Yo siempre soy enemigo de generalizar las cosas. Entonces, si hablamos de temas así, sería de ver en temas muy concretos, muy específicos, porque no podríamos globalizar todo este contexto. Pero sería muy oportuno, a través de la escuela, tal vez en otro momento, en unidades de talento humano, que pueda explicarse esto en general sobre todos estos temas. La idea es que siempre podemos mejorar un poco. Bueno, yo creo que entonces estamos ahora sí concluyendo. Yo quiero agradecer formalmente a la Escuela de la Función Judicial esta
una de las últimas conferencias que voy a estar por ahora con la escuela. He tenido algunas conferencias en todos estos días. Para mí siempre es un gusto poder estar con ustedes y siempre poder colaborar con todos ustedes que somos compañeros y entre todos a la larga siempre poder mejorar un poquito más, ¿no? Siempre pasar en este sistema de retroalimentación. Entonces, en mi parte, muy gustoso, siempre a las órdenes para lo que necesiten y a la larga deseándole mucho éxito en las funciones de cada uno de ustedes. De mi parte, un abrazo y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Miguel Costaín y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deberán estar pendientes de su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda la información relevante del presente proceso académico. El certificado que otorgará la Escuela de la Función Judicial es de aprobación, por lo que deberán rendir una evaluación previa. Esto se notificará oportunamente a sus correos electrónicos. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Podrán encontrarnos como Escuela Judicial EC. Que tengan todos una muy buena tarde y muchas gracias por su participación.